Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria, independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. La ciencia avanza mediante un proceso que está bastante bien estructurado o planteado y que los investigadores, a la hora de intentar encontrar una explicación a un fenómeno determinado, adoptan o adaptan de manera ligeramente diferente a la área en la que están trabajando, a los recursos, infraestructuras a los que tengan acceso, pero que podríamos decir que en definitiva es un proceso que en gran mayoría de los casos se compone de las siguientes fases. Una primera fase podría ser: existe una situación determinada, la cual no se entiende por qué sucede. Hay una falta de información. Entonces lo que se hace es recopilar toda la información posible que pueda haber sobre ese fenómeno determinado. A continuación, más tarde o más temprano, dependiendo de la capacidad de análisis, del tiempo del que se disponga, de muchos factores, lo que suele suceder es que se genera una hipótesis para intentar explicar esa situación anterior que no se entiende bien. Y esto es algo que todos los días nos hacemos diariamente en nuestra vida, en nuestro día a día, sin darnos cuenta casi. Solo que el método científico suele realizar este proceso de una manera más precisa, estructurada y robusta. Pero en definitiva existe un problema, tomamos unos datos y generamos una hipótesis donde podemos entender esa hipótesis como una explicación que pueda arrojar luz sobre el problema que estamos tratando. Claro, ahí se puede quedar esa investigación. Muchas veces, en muchos casos, ahí la investigación termina, pero no es el punto más óptimo para realizar ciencia, porque lo que normalmente queremos hacer a continuación es testear esa hipótesis para aceptarla o rechazarla. ¿Y cuál es aquí el problema principal? Pues que por algún motivo no se pueda testear esa hipótesis. Puede ser por muchos motivos. Como comentaba antes, falta de presupuesto, falta de recursos, o que es una hipótesis que es muy difícil de testear. Un caso concreto o un área concreta donde se suelen dar este tipo de situaciones es en la astronomía. El problema, digamos, o los datos, todas las observaciones astronómicas que se pueden realizar, hay una gran cantidad de datos sobre ello y se pueden formular determinadas hipótesis, por ejemplo, cómo se mueven los planetas. Y en el pasado, los primeros investigadores que desarrollaron el método científico lo que podían hacer es desarrollar ciertas hipótesis sobre cómo se iban a mover ciertos objetos celestes que, digamos, actuaban en una escala de tiempo muy cercana, de tal manera que
las hipótesis que ellos planteaban sobre sus trayectorias se podían comprobar en poco tiempo. Entonces, uno de los primeros hitos de la astronomía como ciencia es que se pudo predecir el movimiento de la Luna y de algunos planetas cercanos. Y esas hipótesis resultaron ser aceptadas y dieron paso a las teorías más deterministas, a toda la mecánica celeste que hoy en día conocemos. Tuvimos suerte de que a pequeña escala sí que se puede realizar fácilmente este proceso de formulación de hipótesis y comprobación. Formulación y comprobación. Pero claro, si nos vamos otra vez al ejemplo de la astronomía, cuando estamos en escalas de tiempo mucho más largas, como si dijéramos, podemos realizar hipótesis sobre el movimiento de galaxias, que sería un caso típico que todo el mundo se puede imaginar, aunque no sea un experto en astronomía, pero no vamos a poder ver en vida, al menos de momento, eso es lo que entendemos, si las hipótesis que generamos sobre el movimiento de esas galaxias van a poder ser comprobadas. Entonces, hay que aceptar que esa formulación de hipótesis algunas veces va a tener pues todas esas limitaciones. Pero aquí la pregunta sería, si esas hipótesis tienen esa limitación, ¿nos van a servir para algo o estamos perdiendo el tiempo a la hora de formular todas esas hipótesis? Aquí en estos casos lo que se puede hacer es que aunque no se puedan comprobar directamente, y muy importante la palabra directamente, las implicaciones de esas hipótesis, lo que se puede intentar hacer es ver si de alguna manera más indirecta se pueden observar consecuencias que dichas hipótesis plantean. Por ejemplo, yéndonos otra vez a estos casos de la astronomía, una de las consecuencias que planteaba la teoría de la relatividad, que era la desviación de la luz por cuerpos celestes masivos, como pueda ser una estrella. Esto se comprobó, no se podía comprobar directamente, pero de una manera indirecta. Se realizó un experimento, no recuerdo en qué año fue, no sé si fue por 1915 o por 1920. Unos investigadores fueron a propósito a una zona de montañas, creo que estaba en África, y desde allí se situaron en las mejores condiciones posibles para poder observar un eclipse en el cual se puso de manifiesto el efecto de deformación de la trayectoria de la luz por una estrella. Fue una manera indirecta, pero totalmente contundente de demostrar esa hipótesis. Entonces, como vemos, a veces una solución sería encontrar situaciones indirectas en las que podamos, medir consecuencias de esa hipótesis. Pero, como os podéis imaginar, la ciencia no es tan fácil a veces y muchas veces no se dan esas situaciones indirectas. Y entonces, a lo que se suele recurrir es a realizar experimentación hipotética o experimentos mentales o modelos mentales que nos permitan, mediante lógica, mediante pensamiento, mediante cadenas de razonamiento, intentar obtener qué consecuencias no evidentes, cuando no se puede realizar experimentación, se podrían obtener cuando uno dispone de un aparataje matemático para poder investigar las posibles consecuencias de todas esas hipótesis. Entonces, a mí este tema me parece bastante interesante. Simplemente lo quería traer hoy a colación y aquí nos iríamos al área de experimentos mentales o experimentos de pensamiento. Quizás os suene uno muy famoso, que es el del gato de Schrödinger, uno de los fundadores de la física cuántica. Probablemente lo habéis oído, pero en resumen era un experimento mental
porque no se podía realizar en la práctica, para ver si se podían obtener conclusiones interesantes sobre realizar razonamientos sobre una situación hipotética, que era la siguiente. Tenemos en una caja un gato que también tiene dentro de la caja un emisor de partículas radioactivas y hay una cierta probabilidad de que ese emisor de partículas radioactivas funcione, y cuando lo hace, pues emite una serie de partículas que al final terminan matando al gato. Entonces, lo que se planteaba Erwin Schrödinger, que por cierto tiene un libro muy interesante que se llama ¿Qué es la vida? Y hemos dedicado 3 episodios del podcast, creo que era el episodio número 125 o por ahí, para resumir uno de sus libros muy interesantes que se llamaba ¿Qué es la vida? Os lo recomiendo porque ahí también hablábamos muchísimo de este tipo de experimentos de pensamiento. Entonces, con este experimento mental del gato en la caja, lo que trataba de reflejar o de obtener era que hasta que nosotros no abríamos la caja, no sabíamos lo que estaba pasando dentro, no sabíamos si se generaban partículas radiactivas que mataban al gato o no. Entonces, con la caja cerrada, donde nosotros no podemos ver nada, se pueden estar dando diferentes posibilidades, porque es un caso probabilístico, pero claro, cuando nosotros abrimos la caja, ya se tiene que dar una única posibilidad. Y entonces nosotros ya veremos de manera clara si el gato está vivo, porque no se han emitido partículas radiactivas, o si el gato está muerto, porque ha habido cierta probabilidad de que esas partículas radiactivas pues se emitan y terminan matando al gato. En realidad, este experimento de pensamiento es bastante profundo y ver todas las consecuencias de su razonamiento y por qué está planteado así podría llevar varios episodios de podcast. Pero lo quería traer a colación para que se viera como una situación que está relacionada con cosas que todos nosotros podemos entender. Podemos entender lo que es un gato, podemos entender lo que es un emisor de partículas radiactivas, podemos entender lo que es una caja, podemos entender que hay un fenómeno de medición. El plantear esta situación hipotética y tratar de obtener consecuencias mediante nuestro pensamiento nos puede resultar de manera útil para testear qué podría estar pasando. Y este experimento de pensamiento se hizo bastante famoso porque ayudó a ver una manera distinta de enfrentarse a cuando uno empezaba a tratar la física cuántica. Que bueno, si no os habéis topado con ella nunca, pues es muy sorprendente porque te hace plantearte pues muchísimas cosas. Y este es un buen ejemplo de entrada cuando uno empieza a tratar situaciones tan complejas como la física cuántica. Este tipo de experimentos de pensamiento te ayuda mucho a darte cuenta que estás enfrentándote a algo que no es lo normal. Pero claro, para nosotros lo normal es la física clásica, porque nosotros vivimos en el mundo macroscópico. Y bueno, no me quiero extender más. Hoy ha sido un episodio un poco de reflexión, donde quería simplemente comentar las situaciones que se nos producen en ciencia y que van desde que nosotros analizamos un problema hasta que formulamos una hipótesis, y entonces lo mejor que podría pasar es que esa hipótesis se pueda testear experimentalmente de manera directa. Cuando no se puede testear de manera directa, tenemos que intentar ver una manera indirecta de poder ver si esa hipótesis se puede rechazar o aceptar, y luego habrán otras veces donde ni siquiera de manera indirecta se puede hacer nada y tengamos que recurrir a estos experimentos de pensamiento como única fuente posible de obtener información. Pues nada más, si os ha resultado interesante y queréis comentar sobre este episodio, podéis venir a nuestra comunidad en WhatsApp y la podéis encontrar en la siguiente dirección: Horacio-Pérez
ps.com/comunidad. Pues nada más, espero que os haya sido interesante, que tengáis un maravilloso día y hasta luego.